Em, es la primera sesión de Historia de México. Es un curso pues un tanto intensivo, veloz, porque pues en 5 sesiones vamos a ver los principales eventos de la historia nacional que presuntamente irían en el examen y bueno, a diferencia de otras clases que se dan o otras maneras de trabajar, pues yo le apelo más a la comprensión de los temas para que ustedes puedan estar capacitados a que puedan resolver eventualmente el examen. ¿Sale? Perdón, voy a desactivar un poquito su audio. ¿Quién de aquí se integra por primera vez al curso? Es decir, que anteriormente no había trabajado conmigo. Cuéntenme Yo, quién. Yo, Manitas arriba. yo, yo, Paola. Ah, es que tengo aquí yo, dos. Ana. A ver, Ana, Paola, Dayani, también, Azul, y déjenme ver, ¿quién más? Isael, ok. Bueno, aunque contigo, Isael, ya te había visto, creo que en geografía, ya habíamos tenido ese chance de trabajar. Y bueno, pues aquí la idea es hacer el curso dinámico, interactivo, de tal manera que el aprendizaje no se centre 100% en la parte expositiva. Así que si pueden, en sus espacios, revisar la guía, hacer sus notas, para que aquí haya una mayor charla. De hecho, la historia se disfruta más platicando, no nada más dando misa de 8 de la noche. Así es que eso les va a permitir reforzar lo que vienen sabiendo incluso desde primaria, porque estos temas no son nuevos, estos temas son desde primaria. Es un poquito más complicada historia universal porque sí luego aparecen temas que no se ven en otros. Ah, hola Ilse, ¿qué tal? Qué bien que andas aquí con nosotros. Bueno, les decía que los temas de historia universal, algunos no se ven en otras etapas de nuestra formación. Por ejemplo, en la primaria no les enseñan qué es el materialismo histórico, aunque creo que por ahí una idea muy vaga de lo que es la ilustración, no me acuerdo. Y en secundaria a veces es una embarrada bastante mal, y si no tuvieron clase en la prepa, pues qué les cuento. Pero Historia de México es una serie de contenidos más trabajados. Desde el kinder, pues, nos hicieron incluso hacer un cosplay histórico, ¿no? O sea, bueno, de hecho hoy vengo un tanto, si ven mejor mi cámara, hoy vengo caracterizado, hoy vengo de monje, de fraile, perdón, franciscano, porque uno de los temas que vamos a ver a continuación va a ser la conquista de México. Es más, hasta traigo mi capucha. Miren, no les miento, traigo mi cosplay de fraile. Pero bueno, lo que hoy vamos a ver es justamente esos sus primeros temas, el México prehispánico y la conquista de México. Además de lo que hoy vamos a ver, les voy a encargar que vean un trío de documentales muy buenos para reforzar el tema en cuestión. También por ahí para el siguiente miércoles, porque ya la siguiente semana retomamos el curso natural. Vamos a hacer las sesiones cada miércoles, de aquí hasta el examen. Y bueno, les voy a mandar a escuchar música, pero con ojos o con oídos de historiador, porque pues a través de ese medio vamos a conocer un poco lo que es la sociedad colonial. Por lo pronto, hoy vamos a checar dos temas que llegan a ser incluso un tanto polémicos, porque llegan a desatar ciertas pasiones, ¿no? Que es el México prehispánico y la conquista. Y algo que me agrada mucho, además de escucharlos en sus participaciones, es destruir mitos que a veces venimos arrastrando desde las escuelas. A diferencia de otros cursos, yo no voy a dar oro por baratijas. ¿A qué me refiero? A que no les voy a decir, ah, sí, de la pregunta 34 a la 64 viene esto.
No, creo que esa es una mala forma de apoyarles porque saturan a la cabeza de memorizar tantos datos y eso en historia no es tan conveniente. Si bien el examen es más hacia datos concretos, la estrategia más sencilla para poder salir avantes es comprendiendo los temas. Así es que yo les invito a que agarren este formato como si fuera su serie favorita de Netflix, de Amazon, de Star Play o de la televisión por cable que estén siguiendo y créanme que tienen algunos elementos muy, muy interesantes. ¿Vale? Ah, también antes de que se me olvide, procuro inmediatamente que se graben las clases, subirlas a YouTube para que ustedes puedan consultarla en casa. Ahora, el hecho de que las clases estén en esa pues, red social, en ese canal, pues no los exenta a que no vengan. Yo les invito a que asistan, van a ser solamente 5 sesiones de aquí a la semana de examen, porque eso nos permite retroalimentarnos, nos permite por ahí atacar dudas, conocer sus fortalezas, sus debilidades, cosa que si ustedes miran los videos, pues no da chance. Entonces sí, es muy importante el ser autodidactas, funciona, no lo descarto, pero si andan cojeando en esta materia, pues sí les invito a que traten de venir lo más seguido posible, ¿ok? Otra cosa que también les quiero sugerir es que quien quiera exponer algún tema de historia de México, eso pueden checarlo en en el temario de la guía que les envié. Si no tienen la guía, por favor, háganmelo saber para que yo se las pueda proporcionar. Según tengo entendido, ya la deberían de poseer todos, ya la compartí desde hace algunos días. Pero bueno, la finalidad de que ustedes expongan, es opcional, es que traten de reforzar algo que para mí es tan importante como aprender quién conquistó México Tenochtitlan o cuándo inicia la independencia de México. Y es la confianza y la seguridad. Y eso se logra conociendo y una manera de enfrentarlo es compartiendo los contenidos que uno aprendió a sus compañeros. Obviamente esto no quiere decir que yo me desafane, yo voy a ser ahí como su ángel de la guarda, voy a redondear algunas ideas que por ahí yo escuche que estén un tanto huecas. Digo, también lo interesante es que el resto del auditorio pueda al final hacer preguntas, pero la razón de que ustedes salgan al ruedo es porque, digamos, la escuela no nos da muchas herramientas para hablar en público y la soltura en hablar en ese espacio implica seguridad, implica confianza. Digo, tampoco no es un concurso de oratoria para que hablen muy pulcro, pueden incluso ocupar un lenguaje coloquial. El chiste es de que las ideas estén claras. De esa manera, mediante la fluidez de su exposición y del manejo de conocimiento, yo voy a ir evaluando qué tanto estudiaron y también qué tanta confianza y seguridad tienen. Reitero, necesito que ustedes fortalezcan en cada uno esas cualidades porque es lo que les va a permitir tener una lectura mucho más analizada, profunda. Y si hacemos esto, por supuesto que no va a haber reactivo que se les resista, ¿ok? Entonces, ahí les dejo el dato. También me gustaría platicar quizá en un par de sesiones con ustedes para ver si existe la posibilidad de que nos podamos ver un viernes, más o menos por esta hora, para hacerles un examen. La intención de hacerles ese pequeño examen hasta donde lleguemos es para justo enfrentarlos a lo que se viene y también que sepan manejar los nervios. Ya les hablaré más adelante de eso. No son exámenes muy largos los que hago, 10, 20 reactivos, pero sí son retadores. Sí, mi idea es de que ustedes se enfrenten a algo similar o más difícil de lo que viene en el examen para que los reactivos que involucran la prueba oficial no les agarren en curva y entonces tengan más tranquilidad para hacerlos. Evidentemente, en esa misma sesión vamos a hacer una corrección del examen y va a ser como un mapa que les va a decir en dónde están bien, en dónde están mal. Entonces, sí requieren
esa sesión extra si la desean. Yo no tengo ningún problema en que de aquí a 15 días, que sería la primera semana de febrero, podamos hacer ese examen general. No lo pondero o no lo sugiero ya en la última semana porque estaríamos hablando de un día antes de su examen oficial, entonces no les va a servir de mucho el hecho de que ustedes tengan esa prueba, al contrario, los va a poner más nerviosos. Y yo recomiendo que esa tarde se desconecten de todo lo que tenga que ver con el examen de la UNAM. Pásenla bien, disfrútenlo, pero no se excedan para que al día siguiente lleguen lo más frescos y tranquilos posibles. Pero si una semana antes, me interesaría hacerles esa prueba para que ustedes detecten sus fortalezas, detecten en qué van bien, en qué temas no van bien y posibles errores de comprensión de lectura. Eso es otra cosa que también hago hincapié en que refuercen. Comprensión de lectura. Amplíen su vocabulario, porque a veces una pregunta sencilla puede revestirse de ser algo problemática por ocupar 2 que 3 palabras que no están en nuestro lenguaje, que no estamos acostumbrados a utilizarla, y eso nos puede romper el esquema, nos puede romper la concentración, aunque sea una babosada. Entonces ahí la idea es que estudien, pero sobre todo lean y sean más amplios con ese bagaje. Y sobre todo manejen los nervios. ¿Ok? También aquí, de aquí hasta el final de las sesiones, yo les invito a que tengamos comunicación abierta, que me digan sus necesidades, si vamos bien, si vamos mal. Sí, adelante. ¿Qué pasó? Bueno, la idea es que me comenten eso para que podamos ir a buen paso, pero firmes. De nada me sirve tampoco irme rápido, si no, si dejo huecos, si dejo por ahí contenidos que no están bien delineados, y pues solamente yo sé eso a través de que ustedes me digan cómo vamos, ¿ok? Así es que ahí les invito mucho a que participen, a que hablen, y bueno, a que nos tengamos confianza en ese sentido, sobre todo para aquellas personas con las que voy trabajando la primera vez. Y para evitar que esto sea un mercado en domingo, cada vez que quieran participar, porfa, levántenme la manita. Creo que está en su cuadrito de participante, por ahí debe haber una reacción, o háganme una reacción, no importa, lo que encuentren primero, y de esta manera yo cedo la palabra y creo yo tenemos una comunicación mucho más fluida. Si me abren de pronto el micrófono a mitad de explicación, ni yo los puedo cachar por completo y se puede cortar la idea, ¿vale? ¿Hay alguna duda respecto a las reglas del juego? No, pues bueno, entonces ahora sí que arránquense que vamos a comenzar. Perfecto, Isael. Bien, va la primera pregunta. ¿A qué llamamos el México antiguo? Conocido también como México prehispánico o México precolombino. Bueno, va a ser un periodo de nuestra historia en el cual va a abarcar desde las primeras sociedades que se sedentarizaron en Mesoamérica hace 2500 años hasta la llegada de los españoles durante el siglo XVI. En ese amplio periodo se van a desarrollar una serie de comunidades que van a involucrar su vida en las ciudades. O sea, van a tener un estilo de vida urbano que los va a llevar a tener un alto grado de complejidad cultural, que va incluso a desarrollar elementos culturales propios, es decir, que no vemos en otro ámbito, como por ejemplo Mesopotamia, India, China o Egipto. ¿Sale? Y que esta evolución cultural va a llegar hasta la llegada de los conquistadores europeos. O sea, que es una vastedad de tiempo, pues, muy, muy largo y que va a tener sus particularidades. Desafortunadamente, hay una ausencia de fuentes que nos impiden reconstruir de una manera más pertinente lo que aconteció aquí.
Lo que sabemos se lo debemos a la crónica de los españoles, a los libros que hicieron los evangelizadores en el siglo XVI, a la tradición oral y a los restos arqueológicos. De hecho, esta etapa genera mucho romanticismo en algunos sectores de la población y algunos hablan de que esta era una edad de oro, cosa que, bueno, no siempre va a ocurrir. ¿Sale? Esta manera de introducción. Hay dos formas de entrarle al México prehispánico. Una es por la geografía cultural y la otra es por la parte de la periodización histórica. Vamos a empezar por la parte de la geografía. De acuerdo con sus particularidades, el territorio que hoy comprende la República Mexicana y casi un tercio de los Estados Unidos se va a dividir en tres áreas geográfico-culturales. Aridoamérica, que va a estar ubicada prácticamente en todo el norte del país. Mesoamérica, que va a ir desde el río Sinaloa hasta propiamente lo que es Costa Rica. Y Oasisamérica, que va a ser una área que va a estar localizada entre lo que es Sonora y Chihuahua y parte de los actuales estados de Utah, Nuevo México, Arizona y una parte muy pequeña de California. ¿Ok? Cada una de ellas va a tener sus propias características. Vamos a comenzar por la primera, que es la más sencilla, Aridoamérica. A ver, cuando ustedes escuchan Aridoamérica y ven que es un amplio territorio que va a estar compuesto por el sur de los Estados Unidos y el norte de México, ¿a qué les evoca? Más cuando escuchan el prefijo árido. ¿A qué les evoca? Y si han viajado por allá, pues bueno, también de ahí pueden recuperar algunas nociones. ¿A seco, profe? Muy bien, sí, efectivamente. Estamos hablando de climas secos, áridos, pues muy duros. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí la geo nos está haciendo un parísimo. ¿Qué tenemos al norte? A ver si por aquí vuelvo al mapa. ¿Qué tenemos en esta región? Además de desiertos y de climas secos. ¿Qué encontramos por aquí? ¿Quién me quiere ayudar? Ok, bien, Ilse, ya te me adelantaste un poquito. Efectivamente, estamos hablando que toda esta zona, si bien van a haber algunas partes, por ejemplo, en las alturas de las sierras, que van a tener un clima templado y que va a permitir una pequeña actividad agrícola, la gran mayoría estamos hablando de lugares montañosos o secos que no van a facilitar el que haya muchos recursos naturales. Y la precariedad del clima va a implicar que las comunidades que vivan en esa zona van a tener un estilo de vida nómada. Sí, conocen esta palabra, ¿verdad? Sí, no, a ver, denme señales de vida. No sean tímidos. Ok, perfecto. Entonces, estamos hablando de que son comunidades que se desplazan de un lugar a otro para obtener sus medios de subsistencia. ¿Sale? Entonces, la manera en cómo van a lograr obtener estos recursos va a ser de la caza, la pesca y la recolección. ¿Sale? Estas van a ser las tres principales actividades económicas de estos pueblos. Como les decía, no todos estos espacios van a ser enteramente secos, por consiguiente, algunos de ellos van a practicar una actividad agrícola de temporada, ¿vale? Pero eso no quiere decir que se mantengan sedentarios para toda la vida. Al decir de temporada es que durante unos meses van a cultivar
maíz, tuna, lo que se pueda, y después van a tener que desplazarse porque en ese lugar pues no va a haber manera de que las plantas pudieran crecer. ¿Sale? Ahora, a manera de complemento, estos pueblos también van a practicar lo que es la rapiña, es decir, el robo y el trueque. En algunos casos este trueque o intercambio de bienes va a llegar incluso hasta Mesoamérica. Algo muy interesante que escuché hoy, que no lo había contemplado y que se los comparto ahorita, es que también ellos ya de alguna manera recuperaban los minerales que estaban en la superficie del suelo y esas piedras preciosas, esos, ¿cómo se les llama? Pedacitos de oro, se me fue la palabra, de plata, que por cierto por ahí en el norte hay mucha plata, lo van a intercambiar con los pueblos del centro. De hecho, las excursiones arqueológicas han encontrado que en lugares como Teotihuacán, inclusive tan lejanos como lo que es Palenque en Chiapas, hayan joyas, piedras preciosas que tienen su origen en Nuevo México, por ejemplo, o en Sonora. Entonces eso habla de que además no son lugares aislados, de que estos pueblos van a tener contacto con la gente que vive al sur y que bueno, dentro de esas interacciones van a tener un intercambio de bienes, una especie de comercio. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Ok. Sí, profe. Perfecto. Ahora, por lo que les acabo de comentar, gracias. Estas tribus, entre las que podemos señalar a los caxcanes, a los cochimis, a los cucupa, a los guachichiles, y que de manera genérica se les nombraba chichimecas, van a ser comunidades realmente pequeñas. Es decir, en el norte no vamos a ver grandes concentraciones de población como sí va a ocurrir en Mesoamérica e incluso en Nueva Cisamérica. ¿Sale? Eso, por ejemplo, cuando se da el periodo de la conquista de la Nueva España, va a resultar una dificultad para los europeos, porque no van a tener ciudades que atacar y estos cuates tampoco van a estar adecuados a un poder central, entonces eso los vuelve mucho más autónomos y bueno, la conquista del norte de México va a ser mucho más complicada que la del centro y la del sur. Ahora, cuando hablamos de que son comunidades pequeñas, también estamos hablando que su organización social va a ser simple. No vamos a tener clases sociales como tales. Y la manera de identificación va a ser bajo relaciones de parentesco. O sea, hagan de cuenta que una comunidad era prácticamente una familia mega extensiva. Por ejemplo, no sé si en donde viven se da, yo soy de aquí de Xochimilco, el sur de la Ciudad de México, y todavía hay colonias en donde toda la cuadra es una familia. Eso es como si ese terreno se repartió entre los primos, los hermanos y los hijos del colono que llegó ahí. Y sí, toda la cuadra son de los Pérez y la otra es la de los López. Más o menos así van a estar socialmente integrados estos cuates. Y políticamente pues también van a ser muy básicos. Se van a organizar en hordas, en tribus, en clanes, y su manera de identificarse va a ser a partir de un animal que va a ser la fuente de su origen y que al mismo tiempo va a ser la piedra angular de su identidad. No sé si algunos de ustedes fueron chicos Disney como yo, o si en algún momento vieron en su vida Tierra de Osos o Pocahontas de Disney, que por cierto me caga la parte musical de esa película. Ahí, si ustedes recuerdan esas escenas de esas comunidades, resulta que tienen un jefe, un como consejo de anciano y un chamán. Y párenle de contar. Ni siquiera estamos hablando de reinos. Más o menos va a ser así la organización política. A veces, cuando se enfrentaban a un peligro más grande o tenían un objetivo en común, se llegaban a asociar en alianzas o federaciones, pero eso va a ser muy poco común y no va a durar tanto tiempo. De hecho, cuando llegan los europeos es cuando más se va a incentivar ese tipo de alianzas.
pero reitero, no va a pasar tan seguido, ¿sale? Ahora, también la religión pues va a ser más espiritista. Ellos ni siquiera van a tener deidades como tales, van a ser los espíritus de la naturaleza quienes van a llenar su vida espiritual. Hablar de los ancestros, por ejemplo. Otra vez me remito a los ejemplos de Pocahontas y de Tierra de Osos. Sale ahí es el espíritu del oso que protege a la tribu y bueno, un montón de cosas. A ese tipo de religiosidad se le conoce como chamanismo o animismo, ¿sale? Y bueno, por supuesto que ahí dentro de esas prácticas culturales está la injerencia de plantas que te llevan a un viaje, que bueno, a diferencia de lo que hoy se suele hacer, que va más en un plan lúdico, el desconecte, ellos lo tomaban más como en un contacto con esas expresiones de la divinidad o esos elementos de la naturaleza, ¿sale? Y no, la marihuana no está contemplada en esta época, la marihuana de hecho llega a América gracias a los conquistadores europeos, quienes la llamaban cáñamo y lo ocupaban para las velas, no para fumársela. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Ok, gracias. Perfecto. Bien, ahora hablamos de Oasis América. Aquí me voy a adelantar un poquito porque Oasis América, que va a ser una área intermedia entre las comunidades cazadores recolectoras de Aridoamérica y Mesoamérica, pues va a ser una combinación de ambos espacios. O sea que, así como ahorita vimos que hay comunidades nómadas, en Mesoamérica también las va a haber, pero van a haber pueblos que van a desarrollar una agricultura extensiva y que por ello van a tener una vida sedentaria e incluso van a fundar centros urbanos. ¿Sale? Eso las hace muy especial. Y dicha situación se debe a que hay más espacios con climas templados que facilitan la explotación de cultivos como el maíz. Reitero la geografía, estamos hablando de una parte de Sonora, una parte de Chihuahua y los estados sureños de Arizona, por ahí toca un pedacito de Utah y también llega a sombrear California. ¿Sale? Esto era lo que les decía. También algo muy importante es el hecho de que van a desarrollar canales, o sea que va a ser una agricultura basada en la transformación de su medio, algo muy habitual, por cierto, en historia. Y también, a diferencia de Aridoamérica, Oasis América va a estar regada por ríos muy importantes, que hasta la fecha son imprescindibles. El río Yaqui en Sonora, el Conchos, el Bravo y el Colorado, el Gila y el Casas Grandes. El Bravo y el Colorado, pues bueno, hasta la actualidad forman parte de la frontera norte de México con Estados Unidos, y el Gila y el Casas Grandes, perdón, son aquellos que atraviesan Chihuahua, pero hacia los Estados Unidos. Esto pues va, reitero, a generar un clima mucho más benigno que en Aridoamérica, por eso se le conoce como Oasisamérica. ¿Vale? Ahora, entre los pueblos de Oasisamérica tenemos tres grandes comunidades. Los Anasazi, que incluso algunos especialistas dicen que desde ahí provienen los aztecas, los Hohokam y los Mogollón, que, bueno, sus áreas de influencia van a extenderse por los estados de Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, en los Estados Unidos, hasta Chihuahua, en México. Dentro de sus centros ceremoniales más importantes están Paquime y Casas Grandes en Chihuahua. Ahora que baje este relajito de la pandemia, los invito a que se den un rol por el Museo Nacional de Antropología e Historia. Es un edificio bellísimo. Y la sala del norte tiene una representación de una ciudad con habitaciones
de estos pueblos. La verdad es que es un trabajo fenomenal. Y de esta manera, pues pueden ver que estos pueblos adelantados, que todo el mundo llega a hablar, pues no son exclusivos de Mesoamérica, sino de esta parte de Oasis América. Y también se observa algo que es muy frecuente en historia. El contexto geográfico va a influir el desarrollo de las comunidades, pero las comunidades también van a incidir en su medio. Y eso es algo que también vamos a notar en Mesoamérica. En cuanto a organización social, pues bueno, es campechano. Tenemos grupos bastante amplios que tienen clases sociales estratificadas, como comunidades muy pequeñas, que son cazadoras y recolectoras, que como ya les comenté, pues están organizadas a partir de las relaciones de parentesco. Un caso muy parecido va a ocurrir con su organización política. Y en cuanto a la religión, van a ellos desarrollar un politeísmo que todavía tiene fuerte influencia de este chamanismo que vimos en Aridoamérica. ¿Sale? Esto es lo más importante de Oasis América. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, gracias. ¿Los demás cómo vamos? No, todo bien. Perfecto. Todo bien, profe. Gracias, Mar. Muy bien. Gracias. Bien, ahora vamos con la protagonista del tema, porque es en donde más se carga el examen. Mesoamérica. Pues como ya les comenté, Mesoamérica va a ser un área que va a abarcar desde el río Sinaloa, o sea que estamos hablando de la mitad de Sinaloa, déjenme ubicar el puntero, y que va a recorrer el Santiago, después va a agarrar el Lerma, hasta parece que estoy diciendo una carretera, se va a conectar con el río Pánuco. O sea que va a agarrar una parte de Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, por ahí entra también Jalisco, Colima y bueno, todo el centro de México y el sur, llegando, como les había comentado, hasta Costa Rica. Los climas que aquí van a predominar, pues van a ser desde el templado hasta el tropical, lo cual va a generar condiciones geográficas favorables para una vida sedentaria. Y eso es lo que va a permitir que aquí se desarrollen una de las 6 civilizaciones tempranas de la humanidad. ¿Sale? Ahora, las características de Mesoamérica pues, son muy sencillas de notar. Con una geografía de ese calibre, pues es fácil pensar que son pueblos que van a desarrollar una agricultura extensiva, por lo tanto van a generar aldeas y después ciudades. Esto va a implicar que los grupos humanos van a ser grandes, lo que conlleva una organización social compleja, y la base de sustento de ellos va a ser la agricultura. Se van a explotar los 4 cultivos más representativos, incluso de la comida mexicana. A ver, ¿quién se lo sabe? Voy a ver quién de aquí acompaña a sus papás o va al súper. ¿Cuáles son los cultivos más ocupados en la cocina mexicana que no son de origen europeo? El maíz. Muy bien, perfecto. El frijol. Eso, muy bien. No, la papa no, Eve. La papa es de Sudamérica. Es el maíz, el frijol, el chile y la calabaza. ¿Sale? Son los 4. Van a haber otros más, como el aguacate. Va a estar por ahí también lo que es el amaranto, el quelite, chico zapote, pero principalmente el maíz. Hasta la fecha, las parcelas agrícolas van a tener esos 4 cultivos, que de hecho además se retroalimentan. Hay quien por ahí vaya a estudiar ingeniería agrícola, algo así, pues van a ver esto en su carrera. ¿Sale? Al tener un excedente de recursos, les va a permitir también a estos pueblos desarrollar otras actividades como la cerámica, la arquitectura, la cestería y por supuesto que vamos a tener un comercio mucho más amplio. ¿Sale?
Toda esta vastedad de recursos va a generar que también la organización política sea compleja y dicha organización se va a sustentar en ciudades-estado, es decir, que cada ciudad va a ser independiente y va a dominar un territorio aledaño. A esa ciudad-estado que, si ustedes recuerdan un poquito cómo se organizaba la Grecia antigua, es algo parecido, pero aquí se le va a llamar cacicazgos, señoríos, y se me fue la otra palabra. Bueno, así las dejamos, cacicazgos o señoríos. ¿Sale? Ahora, ya para el posclásico, algunas de estas sociedades van a apostarle mucho a la guerra. Y eso va a dar pie a que ciudades como Tenochtitlan, por ejemplo, que es el caso más notorio, vayan a expandirse territorialmente hasta asemejar imperios, aunque no son propiamente imperios, ¿sale? Pero sí vamos a ver una extensión territorial mucho más compleja. Reitero, la Triple Alianza es un buen ejemplo de ello. Y como vamos a ver más adelante, pues eso se debe a una serie de condiciones específicas que se dan en aquel periodo histórico. ¿Sale? Ahora, los pueblos más famosos de esta área geográfica. Tenemos a los mayas, a los olmecas, que van a ser llamados la cultura madre, de eso vamos a hablar más adelante. Los teotihuacanos, que en su momento pues, van a fundar una de las ciudades más grandes de Mesoamérica, con alrededor de 120,000 habitantes. Los zapotecas, los mixtecas, los toltecas y por supuesto los aztecas. No son los únicos, hay más. De hecho, pues se habla de alrededor de 300 etnias, las que habitaron en algún momento lo que hoy es el centro y sur de México. ¿Sale? Imagínense, es todo un universo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok. Very well. Bueno, me faltó comentarles algo muy importante, que es la religión. La religión que va a haber aquí va a ser politeísta y se va a sustentar en los procesos agrícolas, o sea que vamos a ver a una deidad que va a ser, digamos, el principio fecundador, que va a tener un género masculino, y una deidad femenina que va a ser la que va a dar vida. Así es que dentro de su cosmovisión había un equilibrio, pero también una noción de sacrificio. Los dioses se sacrificaron por darle vida a la tierra y es necesario que en algún momento los humanos, para conservar ese equilibrio, también hagan lo mismo, ofrezcan lo más valioso, que es su sangre. De ahí la importancia de los sacrificios humanos y esa cosmovisión que se sustenta en la lucha del día contra la noche, por ejemplo, pues se va a ver incluso en el juego de pelota, que no tiene nada que ver con el fútbol soccer, de hecho está más complicado. Mi dato cultural, sacrificaban al equipo vencedor. Así es que ahí no se valían bicampeonatos. ¿Sale? Les recomiendo mucho que se lean los mitos prehispánicos, son hermosos, más los mayas, por ahí si pueden leanse el Chilam Balam y el Popol Vuh, que son, digamos, los textos que cuentan la creación del mundo y del universo a partir de la cosmovisión maya. Otro tanto son la leyenda de los soles, que dicen que es azteca, pero más bien es náhuatl. Esa es la etnia original. También por ahí el flechador del cielo, que es mixteca. En fin, hay mucha tela de donde cortar. El origen de el sol y la luna, que es una de las leyendas más hermosas que hay. Chilam Balam. Y la creación del quinto sol por Quetzalcóatl. Está de lujo. Está de lujo. Si pueden, ahí busquen en YouTube las leyendas prehispánicas y son realmente fantásticas. Y si les gusta un poco el cómic, hay un ilustrador, creo que es mexicano, que pueden encontrar en Facebook, que se llama Pedro Lares, que hace muy buenas tiras cómicas con mitología y agarra muy seguido a los dioses prehispánicos. Está bastante divertido. De hecho, tiene una explicación muy humorística del origen de los volcanes. Bueno, ahora pasamos con la periodización de la historia del México antiguo. Se va a dividir
en 3 periodos que se van a conocer como horizontes culturales. El primero de ellos es el preclásico. El preclásico va a abarcar del 2500 antes de nuestra era al 200 antes de nuestra era. Va a comenzar con la sedentarización de las primeras comunidades. Estas comunidades más adelante van a fundar aldeas que después se van a convertir en ciudades. Eso va a permitir que surjan las artes, el comercio, y bueno, como sociedad preponderante va a estar los olmecas, que van a ser conocidos como la cultura madre, y se le conoce así porque va a desarrollar los principios culturales que van a definir a toda la sociedad mesoamericana. Les digo, esta visión religiosa sustentada en los ciclos agrícolas, la arquitectura basada en talud y tablero, los basamentos, los pigmentos que van en forma de grecas, que también son muy socorridos en Mesoamérica, y también pues una arquitectura de gran calibre. En este caso pues tenemos las cabezas colosales, que van a ser unos megalitos de alrededor de 3 metros de altura, que van a ser talladas en piedra. Cabe señalar que aquí no hay metal, no hay animales domésticos, entonces es una friega mucho más grande el hacer este tipo de obras de arte. Y bueno, una de las teorías más aceptadas en cuanto al por qué estos pueblos realizaban dichas cabezas, pues es para hacer, digamos, las selfies de los gobernantes. O sea, era como un ideal de belleza. Digo, hoy es más sencillo, te sacas el celular y te sacas la foto y la publicas en Facebook. Pero en esa época, no. ¿Sale? Hay otras teorías más chocarreras. ¿Ok? La influencia de esta sociedad se puede ver en otros pueblos como los mayas, los teotihuacanos, y bueno, entre sus ciudades más importantes, pues están lo que es La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, que están ubicadas en el sur de Veracruz. También llegaron a Tabasco y hubo un grupo de olmecas que van a llegar a Ciudad de México. Si alguien aquí es de la Capirucha y conoce más o menos el sur, sobre Periférico, muy cercano a lo que es Perisur, hay unos restos arqueológicos de una ciudad olmeca que se llamó Cuicuilco. De hecho, donde yo estudié historia, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, está pegada a esa zona arqueológica. Y no le hagan caso a Jaime Maussan, que dicen que esa pirámide es la plataforma para una nave espacial. No le hagan caso a alienígenas ancestrales. No, pues es lo que queda de la pirámide, ¿sale? Y bueno, esa ciudad, por ejemplo, fue destruida por la erupción de un volcán que está ubicado en la actual alcaldía de Tlalpan, el Xitle, que por cierto está apagado. Y si también en algún momento pueden darse un rol por ahí, pues está bonito, solamente que hay que viajar con gente que conozca el lugar porque sí está medio complicado el camino. Y bueno, el Pedregal de su futura escuela, que es Ciudad Universitaria, algunos, porque hay otros que van hacia una FES, pues se va a formar gracias a ese estallido volcánico. Incluso los pedregales, si no me quiero equivocar, se extienden incluso hacia hasta lo que es Santa Fe. Así de intensa estuvo la explosión de ese volcán. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con lo que es el preclásico? No, profe. Vale. Vientos huracanados. Vamos con lo que sigue. Pues el siguiente periodo es el clásico. A ver, va una pregunta para ustedes. Cuando oyen en cualquier charla este término, es decir, el clásico, ¿a qué les suena? Vamos a ver por ahí su razonamiento, que es un arma importantísima para pasar el examen. Al del PAN, Isael, a ver a qué te refieres. Ah, ok.
Clase, ¿en qué sentido, Omar? No sé, por ahí que estén charlando con sus amigos y que les digan, ah, sí, sí, es que esta canción es un clásico. O viste el vestido de esta chica, es clásico. O ya viste ese auto, es clásico. O ya checaste la peli, es todo un clásico del cine. Ah, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más me puedes decir, Mar? Mm, sí, pero no. Va hacia otra línea. Algo que es común, No, no, ahí más Algo bien que fue es importante. clasismo. Perdón, perdón. Ahí es clasismo, Mar, te me estás confundiendo. Ese es clasismo. Y lo que yo estoy comentando es clásico. Exactamente. Algo que fue importante, algo que fue único, ya algo que además va a dejar influencia y trascendencia. ¿Sale? Por ejemplo, si hablan que Queen, los Beatles, Pink Floyd son grupos de rock clásico, pues efectivamente aquí tomo la participación de Miranda, pues quiere decir que su legado tiene una serie de características que marcan una era y que además van a dejar una influencia. Por ejemplo, no sé si escuchen ahora grupos como The Black Ace, para citar un caso, que es de lo más reciente, pues bueno, ellos tienen influencia del punk de los 70s. Por ejemplo, ahí se escucha un poquito el sonido de Sex Pistols. Y si me voy más atrás, pues también ahí tiene una huella de Led Zeppelin. Hay otro grupo que se me va ahorita, que es muy famoso, que suena de hecho muy parecido a Led Zeppelin, es por lo mismo. ¿Sale? Así es que a eso le llamamos clásico. Y si le aplicamos ese término al periodo que nos ocupa, que va del 200 de nuestra era a 900, estamos hablando de una fase de la historia del México antiguo en el que se desarrollan pueblos que son trascendentes por el avance cultural que hicieron. ¿Sale? Aquí entran los mayas, que originalmente van a habitar lo que hoy es Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice, y que por cuestiones demográficas y rollos ambientales, pues van a migrar hacia el norte. Y en el clásico es la época de oro de ciudades como Chichen Itza, Palenque en Chiapas, Becán, Huaxtún, Yaxchilán, entre otras. ¿Sale? Ahora sí que los destinos turísticos del sureste, algunos de ellos coinciden con lo que es ciudades mayas. Y bueno, de los mayas, pues está la invención de un calendario basado en el sistema vigesimal, o sea que eran bastante picudos para las matemáticas. También eran excelentes astrónomos, o sea, tenían una precisión para calcular las cosas que no, hombre. Es uno de los tres pueblos que por su propio camino llegaron a la invención del cero. Si por aquí alguien está tomando clases de matemáticas, pregúntenle a sus profes un poco de la historia de las mates y que les cuenten esa historia del cero. Es realmente muy, muy interesante. Y los mayas, sin contacto alguno con ninguna otra sociedad, lo desarrollaron. De hecho, hasta el símbolo del cero maya está bien bonito. También el zodiaco maya es bastante interesante, no tanto el astrológico, sino cómo organizaron las estrellas. Mm, su arquitectura, reitero, los mitos también eran buenos tejiendo, o sea, los mayas eran bastante avanzados, no de a gratis, incluso por ahí un fraile del siglo XVIII, un jesuita llamado Francisco Javier Clavijero, que fueron de los primeros en intentar estudiar en serio el pasado indígena, llegaba a afirmar que los mayas eran como el equivalente de los griegos en Europa. Y pues no sé si sean equivalentes, pero sí se dan un buen tiro. ¿Sale? Ahora, si nos vamos más hacia el norte, hacia la zona de Veracruz, tenemos a los totonacas.
que van a fundar ciudades como Tajín, Zempoala, y bueno, de ellos se destacan la invención de un deporte que yo creo que en un par de años, o en unos 8 años, se va a volver deporte olímpico. Sí, el salto de los voladores de Papantla. Ellos fueron los que se inventaron los de Papantla, tus hijos vuelen. Así es que si todo sale bien y se populariza esa actividad, en unos 8 años yo creo que va a ser deporte olímpico y México va a ganar la medalla de oro. Es más, deberíamos de cambiarles el himno nacional a ese, el de Papantla, tus hijos vuelan. Luego vámonos hacia lo que es la zona de Oaxaca, y aquí vamos a tener dos pueblos muy, muy interesantes, lo que son los zapotecas y los mixtecas. Por ahí cuenta el chisme, no historia, es algo que me gustaría corroborar, que a los zapotecas le debemos la creación del mezcal. Esa hermosa bebida que si no la manejas bien, te deja pero más fumigado que una cucaracha. Bueno, si eso sucede, quiere decir que no tomaron mezcal, tomaron alguna otra cosa. Pero bueno, es una bebida muy rica. Ellos, por ejemplo, van a ser muy buenos orfebres, es decir, van a hacer joyas en oro, en jade y en otras piedras preciosas que van a ser muy famosas. Y también van a ser excelentes arquitectos. No sé si alguna vez han ido a Oaxaca. Si no es así, por favor, traten de ir. Es un estado maravilloso. Vayan al área central, a los valles centrales, y como a 20 minutos de la capital de Oaxaca, van a encontrarse con Monte Albán, que es la ciudad más famosa de los zapotecas. Y es maravillosa porque para hacer esa fregada ciudad, prácticamente decapitaron el cerro. O sea, un tercio de ese cerro lo cortaron y aplanaron su cumbre para ahí construir su ciudad. Y la verdad es que desde Monte Albán la vista se ve preciosa. Y reitero, hacer eso sin poleas, sin ruedas siquiera es muy chistoso porque la gente de aquí conocía el principio de la rueda, pero no lo ocupaba para aplicaciones técnicas, solo para juguetes. Sin animales de carga, bueno, que no sean seres humanos. Entonces habla de que es un avance muy, muy significativo. Y vecinos de los zapotecas, quienes van a vivir en las montañas y por ello van a ser conocidos como la gente de las nubes, los mixtecas, van a habitar lo que es una parte de Guerrero, Oaxaca y el sur de Puebla. Y que cuando los zapotecas andaban ahí cabizbajo y en declive, ellos van a ocupar las ciudades. ¿Sale? De los mixtecas hay un códice muy, muy padre que yo les recomiendo mucho. Tuve la oportunidad de leerlo y además de ver el códice en vivo y a todo color mientras estaba en la licenciatura, que cuenta la historia de un rey mixteca. Se llama el Rey Ocho Venado. Es, la verdad, una leyenda muy, muy padre, que bueno, tiene sus referencias históricas. No les cuento más para que si tienen ganas, dense ahí un buen chapuzón. Hay facsimilares ya en internet donde los pueden ver en PDF. Y bueno, si además les gusta la literatura épica y fantástica como su servidor, es decir, si les gusta Harry Potter, las crónicas de Narnia, pero sobre todo El Señor de los Anillos, hombre, se van a deleitar con la historia de este Ocho Venado. Y ya hacia el norte, para ir cerrando un poco esta etapa, vamos a tener Teotihuacán. Y no tengo aquí una imagen de Teotihuacán, se las debo. Déjenme ver si por acá hay un mapa. No. Les debo la imagen de Teotihuacán, pero en su momento fue una de las ciudades más grandes del mundo, que llegó a tener una población de 120,000 habitantes. O sea, imagínense, está brutal. De hecho, ¿quién de aquí ha ido a Teotihuacán? Ok, bueno. ¿Qué les pareció Teotihuacán? Cuéntenme. No importa si fueron de niños o fueron recientemente. Cuéntenos su experiencia en Teotihuacán. Cuando fueron a Teotihuacán, nació de los dioses. O sea, hasta el nombrecito está muy fregón.
Yo fui en la primaria, pero la verdad no me acuerdo mucho. No te acuerdas Tendría que ir mucho, otra Paloma. vez. Sí, hay que ir. O nada más bien. Sí, hay que ir otra vez. ¿Quién más me cuenta su experiencia de visitar Teotihuacán? ¿Es donde está la pirámide del Sol, profe? Efectivamente, sí. Ah, entonces yo sí fui. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Pues bien, pero sí está muy amplio. Pues, ¿qué creen? Lo que vieron en Teotihuacán solamente es el 40% de lo que se ha descubierto de la ciudad. Si ustedes recuerdan, en los alrededores hay como pequeños cerritos. Esos cerritos en arqueología se conocen como montículos y son edificaciones de Teotihuacán que no se han descubierto. Obviamente aquí implica también la lana. Entonces imagínense que solamente lo que ven es el 40% de lo que fue la ciudad. O sea, era algo enorme. Y pues bueno, también sus edificios no son en China me las pestañas. Estamos hablando de dos pirámides súper grandes. Yo casi dejo el alma cuando subí la pirámide del Sol. Entonces, toda esa imponencia, todo eso, sí está muy cañón, muy, muy cañón. Pues eso habla de que los teotihuacanos eran una sociedad compleja, pero que también tienen un rasgo que vamos a ver ya en el siguiente horizonte cultural, que es el dominio de otras comunidades. Porque no crean que Teotihuacán se hizo por sí misma. Tuvieron que extraer recursos de otros pueblos. Y ahí vamos a ver una lógica de la conquista. Yo conquisto otros territorios no para dominarlos como tal, como sucedía en el viejo mundo, sino para tener lo que yo no poseo. Y de hecho, todas estas ciudades que van a ser bastante bonitas, porque no solamente estamos hablando de Teotihuacán, por ahí está Cacaxtla en Oaxaca, Xochicalco en Morelos, y por ahí hay un par que no me acuerdo, junto con las otras que ya mencioné, van a colapsar. Antes de que ustedes caigan en los embrollos de alienígenas ancestrales, Jaime Maussan y todos esos relajos, el colapso de estas civilizaciones se debió a tres cosas muy humanas. En primera, que crecieron demasiado a tal grado que sus recursos naturales eran insuficientes y por lo tanto eso genera un malestar social y eso conllevó a un abandono. No, no se lo llevaron los ovnis. ¿Sale? La segunda es también la presión de una migración que venía del norte, que entran cuando estos pueblos ya estaban en declive. ¿Sale? O sea, tampoco el México antiguo no es esta edad de oro y de todos somos felices para siempre y abrimos la conciencia y los cuatro acuerdos toltecs, no sé qué tanta cosa que hoy se dice. No, o sea, eran gente como nosotros. Tenían ambición, se organizaban y de vez en cuando se agarraban a chingadazos. ¿Sale? Y obviamente esos chingadazos y esos coscorrones pues dejaron cierto rincón y bueno, sale lo humano, la guerra. ¿Sale? De hecho, cuando les cuento ahí una breve anécdota, cuando era un simple estudiante de segundo semestre en la carrera de historia, me le pegué a un amigo que es arqueólogo y me fui a trabajar con él. Y pues la verdad es que fui testigo de un descubrimiento muy interesante que no sé por qué la prensa no lo, no lo mostró adecuadamente. Y es que en ese proyecto se encontró que en el templo de Quetzalpóatl, que está al centro de lo que es la plaza principal de Teotihuacán, se encontró rastro de fuego. Y por la datación de los estudios, se confirmó que fue un acto de violencia y que coincidía con las fechas en que colapsaba Teotihuacán. Pero no solo eso, tuve la oportunidad de regresar unas semanas después, fue algo muy, muy padre, y casi me muero de la emoción. Y es que encontramos, digo, bueno, encontró a mi amigo con su equipo, yo estaba ahí en las gradas, por así decirlo, pero sí tuve oportunidad de bajar y de verlo. 30 osamentas de seres humanos, que además estaban ataviadas con joyas y pues, todo el rollo, ¿no? De cuenta de Kardashian o Peje o ese tipo de personajes. Era gente famosa, finurris. Después de haberles hecho los estudios a las osamentas, se confirmó que los huesos presentaron señales de violencia. Eso junto con el daño que se hizo a los edificios, más otras evidencias que se fueron recuperando, dieron a la conclusión de que la gente se hartó de la hambruna, se hartó de la sequía, su gobierno no hizo nada y entonces se alborotaron y acuchillaron a toda la élite teotihuacana y huyeron del lugar. O sea que
armaron un desmadre. En lenguaje de ahora, los chairos de Teotihuacán destruyeron a la clase gobernante. No faltará ahí la doñita que diga, es que no son formas hacer las cosas, pero bueno, eso también habla de algo muy humano. Cuando las condiciones no son las adecuadas y las clases marginales no tienen manera de aliviar sus penas, llegan a la rebelión. ¿Sale? Entonces fue algo que es que fue muy interesante y que, bueno, todavía sigue en investigación, pero que nos da algunas luces sobre por qué colapsaron todas estas ciudades. Por ahí les recomiendo que chequen en internet una revista que se llama Arqueología Mexicana. Es la mejor revista de divulgación arqueológica que habla mucho de la historia prehispánica y me parece que fue hace 2 años, en el número de marzo, mi memoria puede fallar, pero ahí está el indicio de que salió un artículo de por qué colapsaron las civilizaciones del Clásico. Esta es la parte más, a mi gusto, más interesante del México antiguo, sin demeritar el rollo de Tenochtitlan, que bueno, ya es como que muy comercial. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, profe. Profe. ¿Aburridos? No. No, para nada. Ok. No. Bien. Pues bueno, después de este apocalíptico final que les acabo de comentar, viene un periodo de transición que todavía pertenece al periodo clásico, que va a ser conocido como epiclásico. El epiclásico es una época en donde se reacomodan varias cosas en Mesoamérica. Les digo, llegan migrantes del norte que con el paso del tiempo se van a fusionar o se van a mezclar con los resabios de poblaciones teotihuacanas y de otros pueblos y van a formar, perdón, nuevas comunidades. Y aquí también entramos a otra polémica, que es el de los toltecas. Los toltecas van a ser el pueblo más importante del epiclásico. Su zona de influencia va a ser, aquí tengo el mapa, va a ser lo que hoy es el estado de Hidalgo, ciudades como Tula, Tulancingo, y bueno, va a ser gente que además de ser buena para los fregadazos, va a tener un lado bien sensible, porque van a ser excelentes artistas. De hecho, hay una polémica porque la palabra tolteca no significa realmente el nombre de un pueblo, sino es un título que se define como artista, el grande, y es que, bueno, los toltecas hicieron cosas impresionantes. De ahí que surge la discusión, porque algunos especialistas en el tema dicen que no eran un pueblo aparte, que los toltecas en realidad eran una comunidad otomí. Los otomís es una etnia que viven en lo que hoy es Querétaro, Guanajuato, Estado de México e Hidalgo, y que ellos tuvieron ese desarrollo, solamente que como los otomís fueron de lo más marginal, de lo marginal del mundo indígena y hasta la fecha, desafortunadamente siguen siendo víctimas de ese estado, pues le quitaron esa cuestión. Y por fortuna tengo un amigo que pertenece a esa etnia, de hecho el chavo tiene una banda de metal y cantan en su idioma y es una onda muy padre. Y él me explicaba que sí, que la gente de ahí se conecta con los toltecas. Y bueno, también es un pueblo que, como les digo, a falta de fuentes hay pues muchas preguntas por resolver. Se agarran los grupos New Age como criterio de autoridad para, bueno, inventarse ahí un montón de cosas. De lo más comercial, pues está este señor que hace superación personal con coaching y otras cosas ahí medio raras. Se llama Los Cuatro Acuerdos. Supuestamente está conectado con los toltecas, aunque bueno, es también ahí una referencia muy usual de cómo se ocupa la historia. Agarra un nombre fregón de un pueblo fregón de la historia para legitimar algo que en realidad es muy reciente, que no es antiguo, pero recuerden que la edad, lo antiguo, se toma como criterio de autoridad. De ahí también que los recuerdos son importantes, ¿no? Y bueno, y ahí ya me estoy metiendo a otro tema que me gusta muchísimo, que es el de la memoria. Pero bueno, ahí podremos ver cómo se utiliza la historia. Y a veces la historia resulta mucho menos exótica que lo que nos llegan a comentar. Y creo que por eso a veces la gente que le interesa estos temas, pero que está más conectada hacia esas ondas, tendemos a caerles mal, los que nos dedicamos a este rollo.
y es que nosotros, pues de alguna manera, contraponemos esa versión que es construida, que es más actual que otra cosa, pues lo que tenemos y que no podemos ir más allá que las evidencias. ¿Sale? Ahí luego les cuento una bronca que tuve con un grupo de danzantes prehispánicos. Bueno, en realidad no fui yo, estábamos con un amigo. Los dos éramos bien quisquillosos y de hecho este amigo en algún momento me dio clase de México prehispánico y me dijo, no, o sea, estas danzas que tú ves en el centro se inventaron en los años 30. Y yo, no mames. Y bueno, en algún momento nos escucharon y casi nos linchan. Posterior a lo que es, así que bueno, acá aquí un paréntesis, no sé si por aquí tenga alguna futura o futuro historiador. Si es así, sean discretos porque a veces lo que nosotros llegamos a descubrir o a conocer tiende a incomodar. Así es que aguas, no es necesario que se vuelvan mártires. ¿Sale? Que después sí tengan chance de díganlo. Bien, cerrando este paréntesis, nos vamos a lo que es el periodo posclásico, que como les decía, es una etapa que va del 900 a 1521. Este tema es bien fácil, bien lo pueden ubicar en una línea del tiempo. No sé si lo puse en el manual que les compartí, pero si no, a partir de la información que hay, lo pueden hacer perfectamente. Y bueno, en este periodo vamos a ver el protagonismo de una serie de sociedades que van a cargarse mucho hacia la guerra. Esto se debe a presiones socioeconómicas, estamos hablando de pueblos que cada vez tienen una mayor concentración demográfica y esto implica también pues, que se necesitan más recursos y a veces los recursos que hay en el medio no son suficientes. Entonces nos tenemos que ir a agandallar al prójimo. Y esto va de la mano también con un desarrollo tecnológico. La verdad es que las armas prehispánicas son muy, muy interesantes. Cuando hablamos del periodo posclásico, estamos haciendo referencia a la última etapa del México antiguo, es decir, a este periodo que viene previo a la llegada de los españoles. ¿Sale? Entre las características del posclásico, pues tenemos la preponderancia de una casta guerrera. De hecho, las artes militares y la religión van a venir mancomunada y eso pues va a permitir que con el paso del tiempo surja y se expanda una entidad política pues bastante compleja pero sumamente poderosa que va a abarcar la mayoría de los territorios conocidos en Mesoamérica. La Triple Alianza, que es una asociación de 3 ciudades, Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, aunque van a tener otros aliados un tanto secundarios. Eso rompe también con el mito de este famoso imperio azteca. En realidad el imperio azteca como tal no existe, es una alianza entre estas 3 ciudades junto con otros pueblos menos importantes que van a ir a dominar a los demás. Aunque sí, claro está el liderazgo de México Tenochtitlan, una ciudad que va a ser fundada a mitad de un lago. Moraleja, nunca le hagan caso a un dios que les diga que construyan una ciudad en medio de un islote viendo a un águila sobre una serpiente. Yo creo que andaban muy pachecos esos cuates. Y bueno, al principio estos brothers tienen un origen bien sencillo, porque fueron de los últimos pueblos que checaron del norte. Entonces eran como este familiar incómodo que se llega a quedar en tu casa. Que ya estás contando la hora de qué hora se va, ¿no? Y bueno, y además eran medio agresivos. Entonces los ocupaban como mercenarios y cuando el poder de la ciudad del Valle de México, que en ese entonces era la dominante, que era Azcapotzalco, fíjense, lo que hoy es la Ciudad de México, en aquel entonces era un crisol de centros urbanos, pues bueno, ellos van a aprovechar para ser ahora los mandamás y con la Triple Alianza se van a expandir. ¿Sale? Van a haber algunos otros pueblos que van a andar por ahí y que en algunos casos van a resistir a las invasiones de la Triple Alianza. Entre los más famosos son los tlaxcaltecas, que están en el límite entre Tlaxcala y Puebla. Por ahí tenemos a los huastecos, un pueblo que habita lo que es este cruce que dicen que es muy bonito, de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo. Por algo se llama la Huasteca, que además eran ciudades bien, eran cuates bien belicosos también. Luego, en lo que es el occidente, tenemos a los tarascos, el único pueblo mesoamericano que en vísperas de la llegada de los europeos comienzan a trabajar el metal de una forma no ceremonial, sino más práctica. ¿Sale? Entonces, bueno, con el paso del tiempo, la Triple Alianza va a ser sumamente poderosa, va a someter a su yugo a los otros pueblos que no mencioné, y pues eso va a generar un descontento que a la larga va a estallar durante la conquista
de México Tenochtitlan. Por eso, de alguna forma, es tan rápida el dominio de esa ciudad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. No. ¿No? Ok. No. Perfecto. Les vuelvo a comentar, por favor. Léanse las leyendas y los mitos prehispánicos. Están bien padre. Voy a hacer todo lo posible para que no caigas de sueño, Rocío. Es más, hasta voy a cambiar así de tono. A lo mejor poniendo voz así de narrador deportivo. Aunque más bien ahorita me está saliendo como si estuviera leyendo una anécdota de la mano peluda. No male la tos. Pero bueno, ahí vamos a andar. Aguanta, ahora sí que no nos dejes porque se viene algo también muy bueno que es la conquista de México Tenochtitlan. ¿Sale? Entonces, bueno, no tengan tampoco mucho pendiente de este tema en el examen. Abarqué bastante porque no sabemos cómo va a llegar, pero en general las preguntas que tienen que ver con el México antiguo son muy sencillas. Es más, hasta a mí me dan coraje porque es como si estuvieran diciendo que ustedes no tienen un buen coeficiente intelectual. Hagan de cuenta que son preguntas como para alguien de la clase política mexicana, como del PAN, del PRI, del PRD o de Morena. Entonces son preguntas como principal cultivo que se explotó en Mesoamérica o el principio religioso que definió a la mitología mesoamericana, que es el politeísmo, ¿no? Entonces son preguntas muy, muy básicas, sin embargo, no está de más tener un panorama general de este periodo para evitar cualquier sorpresa que vaya a ocurrir, ¿vale? Y también tiene que ver más con geografía histórica, como en qué lugares se encuentran los principales centros ceremoniales de los mayas, ¿no? O sea, cosas realmente muy, muy básicas, pero que si no vamos concentrados, si no vamos seguros, nos pueden pillar por sorpresa. Así es que, bueno, aquí, por ejemplo, la geo ayuda bastante, ¿vale? Cuando les haga un examen, que reitero va a ser la tercera semana, la verdad es que me gusta respetar a mis rivales. Soy una persona que, bueno, fue además formada por el fútbol americano y además ahí nos enseñaron que no hay enemigo pequeño, que la mejor manera de honrar a un rival es dando lo mejor de sí. Entonces yo hago preguntas que son exigentes, pero que les invita a pensar, que les invita a ser más analíticos. Obviamente sin abandonar el nivel y el formato de la UNAM, con la intención de que ustedes se pulan y que cuando se enfrenten al examen, que bueno, creo yo, tiene un nivel, aquí sí voy a sonar mamón, inferior a lo que yo diseño, pues ustedes se sientan más seguros, se sientan capaces de dominar ese tipo de reactivos. ¿Sale? Es que bueno, por eso para mí es muy importante tener esa oportunidad de hacer ese ejercicio de retroalimentación. Reitero, es para la tercera semana del curso, que sería más o menos la primera semana de febrero, y también esa cuestión es para hacer una retroalimentación. Probablemente sea en viernes. No quiero ocupar la sesión de la clase para tampoco sacrificar los contenidos, porque si me voy únicamente con las 5 sesiones, sí tengo para acabar el temario, pero no para hacer ese tipo de evaluaciones. Y por la experiencia que he tenido apoyando a muchachos a ingresar a la universidad, pues es muy útil que les haga yo esa prueba. Así es que los que puedan y los que deseen, por favor, confírmenme que el primer viernes de febrero nos vamos a ver más o menos en estas fechas para hacer esa prueba. Reitero, en esa sesión es el desarrollo del examen y las correcciones. Y van a tener una semana para ir afinando detallitos. ¿Sale? Así es que ya les avisé para que si gustan, se pongan en guardia, le echen muchos kilos. También vamos a hacer un espacio para que por si ahí están practicando con otros recursos como la guía de CONAMAT, siglo XXI, Pruébate, Unitips y bueno, cuanta madre ya ustedes se bajaron de internet, pues pueda yo atender sus dudas y les dé tips.
Y también para que vean que, bueno, no todos los reactivos que aparecen ahí, pues tienen calidad, en el sentido de que la pregunta está mal hecha o el dato es impreciso. La manera de detectar eso es conociendo. Así es que aquí les invito a hacer algo muy importante para aprender. Cuestionen, duden, piensen. Es más, todo lo que les acabo de contar, no lo tomen como acto de fe. Corrobórenlo con lo que viene en el manual, con la historia mínima ilustrada de México, que no sé si ya se las pasé, si no se los voy a pasar. También en Google ya se pueden descargar la historia general de México de el Colmex, que creo yo son los 2 libros que les va a ayudar muchísimo. Y si por ahí todavía tienen su manual de historia de bachillerato, si no ha acabado en el boiler o en el bote de la basura, pues recupérenlo porque sí les puede servir. ¿Sale? Y bueno, también incluso se pueden descargar las guías del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria. Son también buenos recursos, no para documentarse, pero sí para practicar. La verdad es que ahí hay nivel. Bien, pues vamos a la segunda parte de la sesión. Que además, acabando esto, les voy a dejar que vean 3 documentales buenísimos. Si son fans como yo de los documentales, estos les van a encantar. Además, los hizo su futura escuela, así que tienen calidad. Y la producción está bastante bien. Ya les diré de qué se trata. Vamos con lo que es la conquista de México, que está mal dicho este nombre. En realidad es la conquista de México Tenochtitlan, porque como ya lo toqué con anterioridad, si hablamos de la conquista de lo que es México, pues implica un proceso que va incluso más allá del siglo XVI y que no solamente involucra este drama con los aztecas. Pero si nos enfocamos en la parte de México Tenochtitlan, además de que lo recupera su examen y viene a contemplar en el temario, es por esta cuestión fundacional de la cultura mexicana, que como vamos a ir viendo a lo largo del curso, pues no solamente venimos de los aztecas, ya aquí les presenté que había todo un crisol de comunidades, entonces todos ellos con su granito de arena de alguna manera han aportado a lo que hoy es México, no solamente aztecas y mayas, como dicen. Ahora, ¿en qué momentos y por qué se suscita la conquista de México? Aquí las causas las vamos a ver en 2 escenarios, en Europa y en Mesoamérica. En Europa están pasando cosas que van a mover el mundo. En primera instancia, en el siglo XV, ya en los últimos momentos de la Edad Media, en el Medio Oriente se asoma un nuevo imperio, el Imperio Turco Otomano, que es de religión musulmana y que en ese momento va a ser el antagonista de los reinos cristianos de Europa. Y en esta etapa de expansión militar van a tomar la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, también conocida como Bizancio, en 1453. Este evento resulta trascendental porque Constantinopla era la puerta de entrada de los productos que venían del Oriente y que se transportaban en una ruta que se conocía como la ruta de la seda. Entonces, eso deja sin un buen negocio a los europeos y aquí es en donde se ponen pilas aquellos reinos que tienen curiosidad por incursionar en la mar, por explorar. Así es que la toma de Constantinopla va a ser una de las causas de las exploraciones geográficas que van a dar como consecuencia el descubrimiento de América. Ahora, esto es posible también a un cambio de chip que va a ser conocido como el Renacimiento. El Renacimiento va a generar lo que se conoce como el pensamiento moderno. Es decir, que el hombre es dueño de su propio destino, ya no está sujeto a la fortuna o a Dios. Se comienza a pensar que uno puede hacer las cosas. 2, que posee la razón, es decir, esta cualidad que nos permite ver de forma objetiva la realidad. Y 3, que aspiramos a una situación mejor, el famoso progreso. Ese cambio que va a traer consigo el Renacimiento y que se ve, por ejemplo, en el arte con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, bueno, ahí pintaban gorditos, entonces yo hubiera sido top model en aquella época, va a implicar también que se potencialicen otras áreas del conocimiento como la filosofía y, por supuesto, la geografía. Y eso va a conllevar también a que los europeos reten su miedo a ir más allá del Océano Atlántico. De manera simultánea, en lo que hoy es España, se concluye un proceso que va a traer consigo el fin de la presencia de los árabes en la península ibérica. Y esa presencia pues duró mucho, duró 800 años. Quienes van a concluir ese proceso van a ser 2 reinos que eran los más poderosos de lo que más adelante va a ser España, Castilla y Aragón,
quienes se van a unir a través del matrimonio de Isabel y Fernando, los famosos reyes católicos. Y entre los beneficios que obtienen estos reinos, además de unificar España, y tenemos el origen del reino español, va a ser el tener recursos para financiar expediciones hacia las Indias. Ese era el objetivo. Quien llegaba primero a las Indias y armaba factorías, dominaba el comercio. Entonces ahí hay un pique entre Portugal y España a ver quién llega primero. Entonces es por ello que van a emplear a que los servicios de Cristóbal Colón, que era un navegante, algunos dicen que es genovés, otros que es catalán, vayan ustedes a saber. Yo no fui a la masa para averiguar ese chisme, pero traía un plan acá bien interesante, navegar hacia el occidente. Y, pues bueno, de pura casualidad, tienen el descubrimiento de América. Y la consecuencia del descubrimiento de América, pues va a ser la posterior exploración de las islas del Caribe, de las Antillas, que van a ser la cabeza de playa de la posterior colonización del continente americano por los reinos ibéricos. ¿Sale? Más adelante también, acabando esta clase, les voy a pasar dos chistes tipo stand-up muy interesantes sobre el descubrimiento de América y la conquista de México. De hecho, esos chistes se inspiraron por el 5º centenario de esta festividad, a ver si le cachan al humor noventero, pero está muy bueno, porque además los humoristas se documentaron bastante en relación a estos procesos, ¿sale? Y bueno, eso es lo que sucedía allá. De este lado, como ya vimos, pues tenemos un descontento muy fuerte por la expansión de la Triple Alianza. Y aunque no era un dominio así muy rígido y muy radical como otros pueblos tuvieron en otros lados, pues a nadie le gusta que lleguen a su casa en plan gandalla a quitarle lo que uno produce y además a llevarse de vez en cuando chamacos y chamacas para sacarles el corazón o quitarles la piel o decapitarlos o quemarlos vivos. O sea, a nadie le gustaba, entonces hay por ahí un descontento latente. Y también algo muy importante son las profecías. Entre las leyendas que había en el México prehispánico, pues estaba la de Quetzalcóatl, un cuate que era algo así como un profesor de filosofía y letras, barbón, güerillo, de ojos verdes, que además llevaba el conocimiento, pero que por algunas broncas que tuvo, debió salir del lugar que gobernaba, era Tula, por cierto, pero que antes de irse hacia el oriente, en una barca, juró que iba a regresar. Entonces esa era una de las profecías que para las vísperas de la conquista, pues más estaban latentes. Y la mayoría de las presentaciones de Quetzalcóatl, de cómo lo simbolizaban, pues era barbudo, ¿no? De ahí la primera confusión con los conquistadores europeos. Y también pesa el hecho de que ocurrieron 8 presagios previa a la llegada de los españoles, algunos muy fumados, como el hecho de que naciera un ave que en vez de cráneo tuviera un espejo. También a los aztecas, como otros pueblos, le tenían mucho miedo a los eclipses y poco antes de que llegara Cortés a las costas de Veracruz hubo un eclipse. También ocurrieron temblores. O sea, hagan de cuenta que era el 2020, pero sintetizado en 8 días para los pobres mexicas. ¿Sale? Entonces la gente estaba muy, muy, muy sensible, muy espantada. Y luego viniendo cuates que jamás viste en toda tu vida, pues con mayor razón estaban panicadísimos. Es como si ahorita en plena pandemia llegaran naves espaciales o algo que no pudiéramos explicar. Quedamos pero aterradísimos. ¿Sale? Entonces sí, la parte ideológica va a ser algo que influye en el proceso de la conquista. ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto. ¿Aburridas, aburridos? No, tampoco. Perfecto. Ahora vamos con los antecedentes inmediatos. Pues son muy sencillos. El primero de ellos va a ser la conquista azteca o la Triple Alianza en Mesoamérica, que reitero, eso va a dejar a mucha gente súper encabronada. Y luego ya explorada y conquistada esta zona por los españoles, pues como buenos rumores, se escuchaba que ahí en el continente habían 2 cosas que deseaban mucho los europeos: chicas guapas
y riquezas, en especial oro. Estamos en un periodo en donde también la sociedad que había en Europa era demasiado rígida, entonces no había mucha movilidad social. Entonces la gente que se viene aquí a América, que proviene de España, viene con la intención de obtener riquezas que les va a permitir una movilidad social. Y contra lo que se supone no viene el ejército español a conquistar a los aztecas. Eran, digamos, expediciones organizadas por particulares. O sea, hagan de cuenta que ustedes y yo armábamos un grupo expedicionario que íbamos a hacer las Américas, le pedíamos permiso al rey, el rey nos daba su bendición y nosotros juntábamos los soldados, los caballos, los barcos y nos veníamos para este continente. Si nos salía bien la empresa, pues nos repartíamos la riqueza. Los indígenas todavía tenían una estructura muy medieval esta sociedad, así es que andaban muy con esta onda del vasallaje. Para mayor información, Juego de Tronos. Y solamente habían como 2 requisitos para la corona española: que reconociéramos su autoridad sobre estas tierras y que le mandáramos lo que se conoce como el quinto real. Entonces, pues mucha banda se viene de allá para acá en busca de mejorar sus condiciones, obviamente con muchos miedos, y entre miedos y rumores, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, va a escuchar que hay un imperio muy rico en oro, joyas y chicas hermosas. Pero el señor era muy cauto, entonces primero, para ver qué onda, va a mandar a Francisco Hernández de Córdoba. Hernández de Córdoba va a recorrer lo que hoy es Yucatán y va a llegar hacia las costas de Tabasco, en donde va a desembarcar buscando comida y agua, pero se va a encontrar con una tribu pues bastante belicosa llamado los Chontales, cuyo jefe era Tabaj. Y entonces pues los agarran a guamazos, muchos españoles van a morir, entre ellos Hernández de Córdoba, y esa expedición va a tener que regresarse a Cuba. Van a tener que cambiar su ropa interior del susto que tuvieron, pero pues sí, le van a contar el chisme al gobernador. ¿Sabes qué? Sí hay algo bien interesante. Entonces él, que les digo era bastante, excesivamente prudente, va a mandar a otro señor llamado Juan de Grijalva, que va a descubrir el río que lleva su nombre, pero que por precaución no se va a bajar del barco, no va a llegar hasta Veracruz, sino que va a llegar a lo que hoy es la frontera entre ambos estados y se regresa. La tercera expedición va a estar capitaneada por una persona muy singular que huye de España por faldas. Y sí, era bien pendenciero el pinche Hernán Cortés, pero además era una persona inteligente que dejó trunca su carrera en leyes. Eso le va a servir muchísimo. Entonces era una persona que más o menos tenía preparación, no venía de un estamento tan jodido y que con el paso del tiempo había tomado protagonismo en la conquista y colonización de Cuba y por ello se había ganado la confianza del gobernador. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Tú te vas a lanzar nada más a explorar, no quiero que hagas otra cosa. Pero Cortés y su gente ya habían pactado que no solamente iban a explorar, sino ya iban a conquistar. O sea, se andaban jugando el todo por el todo. Pues obviamente el gobernador no sabía qué onda. Entonces, con el viaje de Cortés, inicia propiamente lo que es la conquista de México Tenochtitlan. Y tenemos la primera fase. Cortés va a recorrer lo que es las costas de la península de Yucatán. Ahí se va a encontrar con 2 náufragos españoles que habían sobrevivido a una expedición anterior. Uno de ellos va a ser Jerónimo de Aguilar, un fraile que aprendió a hablar la lengua de los mayas y que se va a convertir en un importante traductor de Hernán Cortés. Y el otro, que tiene una historia bien fascinante, se llama Gonzalo Guerrero. Él, todo lo contrario a Jerónimo Aguilar, se va a identificar bastante con los mayas. De hecho, se va a casar con la hija de un cacique y no solamente va a rechazar la invitación de Cortés, sino que va a preparar a los mayas para pelear contra los españoles, ya que en algún momento se iba a enfrentar a ellos. Entonces, bueno, después de coincidir con Jerónimo de Aguilar y que Aguilar se suma a la expedición, eso es bien importante porque es como si tuviera un Google Traductor. Va a entender mejor las cosas y va a llegar al lugar en donde habían matado a Hernández de Córdoba, es decir, Tabasco, y ahí va a tener la primera batalla. Lo que va a vencer a los prehispánicos, pues no tanto va a ser
la ventaja tecnológica, porque además no eran rifles muy buenos, que digamos, ni siquiera eran rifles, eran mosquetes. Son como los tatarabuelitos de los rifles. Y además muy difíciles de ocupar y poco precisos. Pero el manejo del hierro y el ruido que generan los cañones y los mosquetes, eso hizo que la gente de aquí se sacara de onda, pidiera la paz y en tributo a Cortés pues le dan no solamente comida que ya le surgía y otros insumos de interés para los españoles, sino también 20 mujeres. Estamos hablando que casi todos ellos eran hombres, entonces imagínense cómo andaba la hormona. Y entre esas mujeres estaba Malintzin, una mujer de origen noble que había sido esclava, pero que además era una persona sumamente inteligente. Hagan de cuenta que hubiese tenido un doctorado en relaciones internacionales y ciencias políticas por la UNAM. O sea, era una mujer que sabía todo el entramado de relaciones políticas de Mesoamérica. Y no solamente tenía un talento para eso, sino que también era bastante hábil en las decisiones políticas. No de a gratis se volvió consejera de Cortés, pero además era políglota. O sea, era una mujer que en friega aprendía los idiomas. Para cuando conocía a Cortés ya sabía 3 idiomas: el náhuatl, el maya y creo que el totonaco. Y en 3 días con Cortés pues, aprendió a hablar español. Y imagínense cómo estuvo. Era muy buena con la lengua y con el oral. Entonces, no, y en serio, además tenía una memoria impresionante. Esa mujer que desafortunadamente en la historia nacional y lo que llegamos a aprender en la escuela le genera una mala fama. La verdad es que es una figura compleja que, dejando de lado este aura de leyenda y de mito, pues llega a generar no solamente simpatía, sino también admiración. Yo cuando trascendí el mito que aprendimos en la escuela y tuve la oportunidad de investigar un poco más de Malintzin, dije, wow, qué mujer, de verdad, qué mujer. Por ahí hay un documental muy bueno de la UNAM que habla sobre Malintzin. Ahí se los recomiendo que lo vean. Después de la clase les paso la liga. Sí, sí, sí. Y también no solo las representan no solamente en la parte marginal o de demeritar sus virtudes, sino también exacto, en la violencia que recibió desde antes de la llegada de los españoles hasta con unos españoles. O sea, no la tuvo fácil esta Malintzin. Creo que la casaron 2 veces, entonces, y además con Cortés era de hoy te veo y después no te veo, así medio tóxico el asunto, pero hay más por obligación. Entonces, sí, 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 es una mujer que representa muchas cosas y que a mi parecer debe ser reivindicada. No sé si Rocío y Mariel, que comentaron al respecto, hayan leído algo sobre Malintzin, porque incluso creo que hasta hay novelas. Por ahí Carlos Fuentes, en un compendio de cuentitos que se llama El Naranjo, léanselo, es un librazo. A mi gusto, uno de los mejores trabajos de Carlos Fuentes. Ahí viene la historia, creo que de Malintzin ya viejita y de 2 de sus hijos. Y por ahí, bueno, yo la tengo entre mis libros, tendría que buscarla, una de las herencias de mi abuelita, pero hay una novela muy padre también que se llama La muerte del quinto sol. No recuerdo bien el autor. Y también habla de la conquista, pero desde la perspectiva de Malintzin. Es algo muy, muy padre. Y ahí hasta donde fue su madrastra la que la vendió, porque su papá creo que era cacique de un pueblo. No, está tremenda la historia, y yo les recomiendo que la vean. También el 11 sacó una serie que está más o menos interesante, está en YouTube. Es una figura muy llamativa. Y bueno, también recuerden que no juzguemos con los valores del presente lo que ocurrió en el pasado. Entonces, quién sabe, hay aguas, tenemos que entender el contexto y los valores del por qué ocurrieron las cosas. Que eso no quiere decir que validemos el evento, también ahí aclaro. Bueno, es una figura bastante polémica en nuestra historia. A mi gusto, reitero, debe ser reivindicada. Por ahí otras
figuras que llegan a generar mucho revuelo, pues está Antonio López de Santa Anna, el mismo Moctezuma. Bueno, eso sería hasta como para armar una plática al respecto. Bien, después de este encuentro con Malintzin, que reitero va a ser algo fundamental, van a irse hacia el norte y van a fundar la Villa Rica de Veracruz, que va a ser el primer establecimiento o el primer lugar que se va a fundar en tierra firme. Y también va a ser la primera forma de gobierno en la Nueva España, el ayuntamiento. Va a ser la primera institución y el primer poblado europeo que se va a fundar en el continente. Pónganle mucha atención porque por ahí hay un par de preguntas medio capciosas al respecto. Entonces, antes del virreinato hubo un ayuntamiento, ¿sale? Y eso, pues bueno, lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos Colonia, pero ya desde aquí anda. Y bueno, posterior a esa fundación que además tiene un peso legal, porque con la formación del ayuntamiento, Cortés se va a deslindar de la jerarquía del gobernador de Cuba y únicamente arriba de él va a estar el rey de España. O sea, a partir de ahí digamos que se independizó. Y arreglado esos asuntos legales, les digo, también era bastante inteligente el güey. Se va a ir al Valle de México. ¿Qué ocurría con los aztecas en este entonces? Bueno, gobernaba Moctezuma II, un señor que cuando era joven, es decir, de su edad, entre 18 y 22 años, era un guerrero valiente, osado, muy arrojado, pero que a sus 45, que era la edad que poseía cuando viene este Merequetengue, pues era más supersticioso que otra cosa. Entonces, cuando le reportan que llegan los españoles, híjole, pues piensa que son los dioses, entonces no sabe qué hacer. Él teniendo guarniciones en Veracruz no las ocupa para atacarlos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si esa parte de su ejército le hubiera dicho, ¿sabes qué? Chíngatelos. Quizá no hubieran pasado de Veracruz, pero no sabemos. Entonces él anda muy timorato, no sabe qué hacer y esas dudas le van a dar tiempo a los españoles de avanzar. Van a empezar a concertar alianzas. Les digo, ahí la figura de Malintzin va a ser importante. Una de esas primeras alianzas va a ser con los totonacas. De hecho, de manera simbólica, Cortés se casa con la hija del cacique, que le decían la princesa gorda, y sí estaba gordita la chica, y ya posteriormente se lanza hacia lo que hoy es Puebla, Tlaxcala. Ahí tiene un tiro primero con los tlaxcaltecas. No sé si les ha ocurrido esta situación en la que primero te llevas mal con una persona, pero después se termina siendo tu valedor, casi tu compa, tu mejor amigo. Algo así va a ocurrir con los españoles y los tlaxcaltecas. Se enfrentan a batallas, se dan con todo, pero después ya andan hasta chupando juntos ahí. Bueno, no les gustaba el pulque. ¿Sale? Esa alianza con los aztecas, además, con los españoles, de los tlaxcaltecas con los españoles, va a ser justo este rencor hacia los aztecas en una demostración de fuerza. Estas fuerzas ya aliadas, les digo, la conquista de México Tenochtitlan la va a realizar otros pueblos, no tanto los españoles. Van a destruir Cholula como un acto de publicidad. Entonces, entre el miedo y la negociación, Cortés va a ir sumando cada vez más aliados, a tal grado que Moctezuma ya no sabe qué hacer, sobre todo cuando escucha que las huestes de Cortés están alcanzando los 100,000 individuos y los españoles solamente eran 500. Chéquense. Bien, al principio Moctezuma lo que va a hacer es mandarles regalos para que se fueran. Ahora sí que ten lo que quieres y lárgate, pero evidentemente eso va a alentar todavía más a los conquistadores europeos, así es que van a penetrar hacia lo que es ya el Valle de México. Todavía Moctezuma los trata de ahuyentar mandándole chamanes, es como si nos invadieran los gringos y los quisiéramos rechazar con estampitas de la Virgen de Guadalupe. Obviamente no va a funcionar, y al final Cortés y Moctezuma se van a encontrar en una esquina que es muy emblemática, en las afueras del Metro Pino Suárez. Ahí de hecho hay una placa en donde dice: aquí se reunieron Moctezuma y Cortés. Moctezuma los hospeda, los va a colocar en el palacio de su papá, y a partir de ahí pierde el control del imperio. Prácticamente se somete a Cortés, y Cortés lo que va a hacer es secuestrarlo, así de plano. Si esto fuera una historia de Disney, les diría, y los conquistadores lo hicieron y vivieron felices para siempre, pero no, la cosa se va a complicar aquí un poco más.
porque apenas, imagínense, no había Facebook ni WhatsApp, apenas el gobernador de Cuba se entera que Cortés le hizo atole con el dedo. Pues obviamente muy enojado porque era además su amigo, va a mandar a otro capitán llamado Pánfilo Narváez a capturarlo. Cuando Cortés se entera, va a dividir sus fuerzas. Una parte se va a quedar con Pedro Alvarado, rigiendo Tenochtitlán. La otra va a salir a combatir a este señor, al cual va a vencer, y sus soldados pues, se van a sumar a la expedición de Cortés, pero de forma simultánea, Pedro de Alvarado va a organizar la famosa matanza del Templo Mayor, que bueno, todo se dio por un malentendido. Al principio, pues, la nobleza azteca quería armar una reunión en honor a un dios, y Pedro de Alvarado pensó que era una conspiración para asesinarlos, y ahí se organiza la matanza. Eso va a complicar más las cosas, porque la gente se va a enojar bastante y va a empezar a asediar a los europeos en el palacio de Atzayacatl. Cuando Cortés regresa, se cae, ¿y ahora qué pasó? Pedro de Alvarado le explica, pues obviamente Cortés lo regaña, ve que la situación está muy complicada y ordena que Moctezuma trate de calmar a la gente, que ya está bastante alevestada. Y aquí otra vez las fuentes se contradicen. Algunos dicen que eso lo considera un pueblo, bueno, el pueblo lo considera un acto de cobardía, entonces la apedrea. Y así se muere Moctezuma. Otros dicen que no, que al ver que el pueblo no le hace caso a Moctezuma, este señor para los españoles ya no tenía ningún tipo de utilidad o importancia, entonces lo terminaron asesinando. Y hay una tercera teoría que dice que en su propio idioma, Moctezuma alentaba a la gente a que siguiera atacando a los españoles, aunque eso implicara que lo hirieran. Entonces una de esas pedradas le tocó, y ya muy mal herido, los españoles lo terminaron rematando. Vayan ustedes a saber qué ocurrió. El punto es de que Moctezuma se muere. Eso va a hacer que Cuitláhuac, que era su sobrino y que sobrevivió a la matanza del Templo Mayor, se volviera Huitlatuani, es decir, emperador de los aztecas, que les digo, está mal ocupado ese título, y él lidera estos ataques contra los españoles. Y ahí es cuando, pues, Cortés dice, no, las cosas están muy difíciles, venimos el año que entra, agárrense todas sus chivas, todo el tesoro que pudieran recabar, y vámonos. Se van, pero bueno, en aquella época lo que hoy es la Ciudad de México era pues más tranquila que el presente. El agua hacía que se amplificara el sonido, entonces no falta la gente que a las 3 de la madrugada estuviera despierta. Entonces ellos se enteran que los españoles están huyendo, y en lo que hoy sería el Puente de Alvarado, justamente cerca del Metro Revolución, muy cerca del centro de la Ciudad de México, para la gente que no vive en la Capirucha, pues los van a descubrir, y se va a armar lo que se conoce como la Batalla de la Noche Triste. Eso, bueno, va a dejar muy mal parados a los españoles. Cortés pues va a salvarse literal por un salto, y se cuenta que en Popotla él desconsoladamente va a llorar a la sombra de un árbol. Por eso ese árbol de la Noche Triste, que creo que ya no existe. Imagínense si hubiera habido Facebook. Jolines gilipollas, hoy me vencieron. Carlos V yo creo que le hubiera respondido, ¿qué te pasa, tío? Inbox. Y yo creo que si en el Face lo hubieran visto Cuauhtémoc y Cuitláhuac, le hubieran puesto me encorazona. ¿Sale? Hubiera sido muy, muy divertido ese chat, si habría existido Facebook, pero bueno. Cortés alcanza a replegarse hacia lo que es Tlaxcala, no sin antes ser perseguidos por los aztecas, pero al final ellos van a ser derrotados en Otumba, lo cual les va a dar un poco de aire a los españoles, y ahí se van a reagrupar, van a reponerse las pérdidas que tuvieron. De las islas españolas que hay en el Caribe les van a llegar más refuerzos, va a quemar sus lanchas, bueno, perdón, sus barcos, o sea, ahí Cortés dice todo o nada. Y va a planificar mejor la captura de la ciudad. Mientras eso pasa, algunas enfermedades como la viruela, que eran totalmente desconocidas para los pobladores de México Tenochtitlán, van a causar estragos terribles. Mucha gente se va a morir, entre ellas Cuitláhuac, y pues eso va a debilitar las defensas. Cortés regresa en 1521, y en vez de lanzar un ataque directo a Tenochtitlán, lo que va a hacer es debilitarla.
va a empezar a asolar los pueblos de la zona, quienes por miedo o por negociación se van a aliar a los españoles, prácticamente son un todo contra los aztecas, van a bloquear lo que son las vías de abastecimiento, el agua, los alimentos, la gente se va a empezar a morir de hambre. Hay un libro que pues no recomiendo mucho porque es demasiado dramático, pero que a mí me gusta como estos episodios los muestra, La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla. Y la gente pues al final, aunque valerosamente se defiende, no puede más. Y el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc, que es el último tlatoani de los aztecas, va a ser capturado. A partir de ahí ya no le va a gustar la tostada de pata, porque bueno, le van a quemar los pies en un juicio. Y de esta manera cae la ciudad. ¿Sale? Con ello finaliza la conquista militar de México Tenochtitlan, que les remarco, no quiere decir que toda Mesoamérica haya caído. Eso va a tardar un poquito más. En algunos casos va a haber negociación, en otros casos enfrentamiento, pero con el hecho de que caiga el imperio azteca, como le llaman, no quiere decir que en automático toda Mesoamérica, todo México haya sido conquistado. Es un proceso mucho, mucho más complejo. ¿Dudas hasta aquí? No. Vientos. Bueno, ya nada más como colofón de este asunto, pues tenemos la conquista espiritual, que es, digamos, la parte complementaria. Las razones por las cuales los españoles son muy enfáticos en la evangelización de lo que va a ser la Nueva España, pues se debe a diferentes causas. La religión va a ser ocupada como un medio integrador de un nuevo orden, una cultura, por eso era muy importante la propagación de la fe. La otra es que también se sentía con esa responsabilidad. Reitero, no estamos muy lejanos a la Edad Media, entonces los conquistadores europeos que concretan este rollo de la caída de México Tenochtitlan, pues traen toda esta idea medieval de que ellos sienten que tienen la obligación de cumplir con el plan divino que viene en la Biblia, y uno de esos, digamos, requisitos es que la palabra de Dios se conociera por todos lados, entonces andan muy al tiro con eso. Y una cuestión más también es la monetaria. A mayor número de feligreses, mayor número de percepción económica que va a tener la Iglesia Católica. Y si ustedes recuerdan cómo se manejaba... No, de hecho, despuesito de la Edad Media, Ilse. Ya estamos a la Edad Moderna. Y bueno, como también les comentaba a aquellos que estuvieron conmigo en Historia Universal, pues recuerden que la Iglesia Católica o el poder religioso en sí va a servir como un medio de cohesionador y una manera de legitimar ese orden. Así es que aceptar a Dios era aceptar al rey. Y por tal razón, pues los españoles le echaron ganitas a la conquista espiritual. La primera orden religiosa que llegan son estos cuates que tienen cara de borreguito a medio morir y que de hecho se parecen a mi cosplay. Hoy vengo en ese cosplay. Son los franciscanos, que nada, me faltó la Biblia. La tenía allá abajo, fíjense. Bueno, para el próximo miércoles me vengo con todo el traje completito. Me vengo como fraile a dar la clase. Hasta busco un rosario. ¿Sale? Entonces, bueno, ellos, por ejemplo, van a evangelizar a través del conocimiento de la cultura y las costumbres de los nativos, o sea que son como los tatarabuelitos de los antropólogos y los sociólogos. Entre los franciscanos ahí más famosos, pues está Bernardino de Sahagún, que va a ser autor de una de las crónicas, y Juan de Zumárraga, que es el primer arzobispo de la Nueva España. Luego llega la competencia, los dominicos. Los dominicos, pues, van a encargarse de la Inquisición, y ambos tienen algo en común. Van a intentar defender a la gente de aquí de los abusos de los conquistadores. Ya en la siguiente clase vamos a hablar de lo que es la encomienda. Y entre los dominicos más famosones, pues está este señor, Fray Bartolomé de las Casas, quien va a ser un arduo defensor de los indígenas. Y por ahí hay otro que se llama Diego de Landa, que va a escribir una de las primeras historias de Yucatán.
Las últimas órdenes que van a llegar en esta primera etapa de la evangelización, pues van a ser los agustinos, que van a estar sobre todo en lo que es Puebla, Tlaxcala, y en 1579 llegan los jesuitas, que es una orden religiosa que va a ser fundada con la intención de combatir a la reforma de Lutero, pero a través de la fe, y eran religiosos que se iban a los territorios más peligrosos. Luego les paso el link de una película que me acabo de encontrar acerca de una de las misiones de los jesuitas en el Japón. Está muy, muy buena. Dejen en la checo y les paso el link. Y bueno, ellos van a llegar aquí y como lo dicta los principios de su orden, se van a encargar de evangelizar lo que es el norte, que en esos momentos era de lo más peligroso. Porque ahí los indígenas eran tan belicosos que no respetaban ni a los frailes. Y allá se fueron a meter los jesuitas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que quieran agregar? No. Muy bien, gracias. Mar, Sofía, Eve, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron? Todo bien. ¿Ok? ¿Todo bien, Mar? Todo bien, profe. Ok, Me gusta. perfecto. Los chicos que se acaban de incorporar, ¿cómo se sintieron? ¿Bien? Yo. Bien. Muy bien, me gustó ese entusiasmo. Pues Sí. bueno, aquí la vamos a dejar. Les robé 4 minutos de las 10. En cuanto tenga el video del link de la clase, se los voy a proporcionar en los grupos. Así que estén al pendiente. Recuerden que los grupos de WhatsApp va a ser nuestra principal vía de comunicación. También por ese medio les voy a compartir los documentales que poseo y que les voy a proporcionar. De esa manera van a consolidar mejor su conocimiento. Lean por favor el manual. Y si no tienen esos materiales, la historia mínima de México y el manual, háganmelo saber para que yo se las pueda proporcionar. Son los 2 libros de cabecera. Y también estos sketch humorísticos que me encontré que son bastante buenos. Todo ese material. Para la siguiente clase, que les recuerdo va a ser el miércoles a las 8 de la noche, ya volvemos al horario habitual de miércoles a las 8, van a escuchar 2 canciones que por medio de ellas vamos a conocer un poco la sociedad novohispana. También se las voy a mandar. Paola, recuérdame en qué grupo estás, si con los chicos que se acaban de integrar o si ya estás con los de febrero, que comenzamos de hecho en octubre, para que te pueda pasar ahí el material. Bueno, de hecho lo voy a pasar en los 2 grupos para que no haya falla. Lo mismo en las canciones, ¿sale? Así es que lo que se carga el programa, yo les voy a pasar esas ligas, escúchenlas. En el caso de las canciones, recomiendo que antes de oírlas, para ponerle oído de historiador, lean un poco de la sociedad novohispana. No te preocupes, entonces en ese grupo te hago llegar, o si no, mándame un WhatsApp personal si no estás integrada para que yo pueda atender esa cuestión, ¿sale? Hay varios medios. Y ya si tienen tiempo y para atacar su apetito, investíguense la leyenda del mole. ¿Sale? También por ahí vamos a conocer un poco de la sociedad y la cultura novohispana. ¿Va? Así es que hay material muy interesante. Pues bueno, cuídense mucho, que tengan una excelente noche y nos estamos sintonizando el día miércoles, ¿ok? Ok. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok. Bueno, ya. Gracias, Vic. Bye. De nada, bye. Ya dieron pruebas de que sí hubo gente del otro lado de la pantalla. Esta pensaba que me está dando clase a mí mismo, fíjense. O bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles.